Queridos lectores de Solo Sanborns, soy Paulina Vieites. Estamos con esta charla terminando el primer día de actividades de charlas con café en la FIL Guadalajara y estoy contentísima de conocer a Francisca Solar, una narradora espectacular, además de una mujer divina. Ay, gracias. Chilena, que me ha atrapado con estas letras de este. Además, vean qué portadaza de este libro maravilloso, El buzón de las impuras. Nuestros países latinoamericanos, querida Fran, ¿cómo dialogan? ¿Cómo se entretejen? ¿Cómo vibran de cierta manera igual? Todo esto que plantea la novela, la fe exacerbada, la religión, la culpa, el destino que nos juega malas y buenas pasadas, estas heroínas que se hacen a la fuerza, que surgen obligadas. Todo esto es un diálogo que nos hermana. Es tan latino, es tan hispano. Latino. Absolutamente. Bienvenida a Charlas con Café. Gracias. Muchas gracias a los que están aquí. Hola. ¿Cómo están? Aplausos para que se note que están aquí, ¿verdad? Que se oiga que nos están acompañando en estas charlas con café. A ver si luego hacemos tomitas de por aquí para que vean. Sí, querida muchísimas Fran, gracias. Qué importantes los lectores y las lectoras, ¿no? No, y qué importante es que yo estar aquí. Yo llevo muchísimos libros publicados, muchas ferias. Nunca había estado en Guadalajara, tenía tantas ganas de venir, es mi primera vez. Y además yo soy una gran lectora, gracias. Yo soy una gran lectora, una lectora empedernida, entonces yo estoy maravillada como lectora. Me he paseado lo que he podido porque he tenido una agenda muy complicadísima de prensa y todo, de la que estoy por supuesto muy agradecida. Entonces he visto muy poquito de feria, pero lo que he visto es maravilloso porque en Chile lamentablemente no tenemos ninguna feria parecida, ¿no? Y bueno, y por algo Guadalajara es de las ferias más importantes del mundo, ¿no? O sea, se ve a leguas, así que estoy encantadísima de estar aquí y encantadísima de conocer a lectores mexicanos. Justamente por esto que hablabas tú de que si bien El buzón de las impuras ocurre en Santiago de Chile, no tengo la menor duda de que ustedes lo leen y dicen, oye, esto podría haber pasado perfectamente en una iglesia en México, aquí en Guadalajara, totalmente, en Puebla, donde hay más iglesias por metro cuadrado que habitantes, casi. Qué maravilla, querida Fran, que la literatura permita esos puentes, esas construcciones, pero también la recuperación de la memoria, que tú decides además hacer en este especial énfasis en El buzón de las impuras, en algo real, en un hecho tristísimo sucedido en 1983. En 1863. Sí, 160, más de 160 años. Sí. Bueno, sobre todo, yo sé que muchos de ustedes ya saben, pero para los que no saben, sobre todo porque nos están grabando, en el 8 de diciembre de 1863 ocurre una de las tragedias humanas más importantes de la era contemporánea. Esto no es historia de Chile, es historia universal. ¿Sí? Que lo hace más grave aún de que no sea algo que se haya estudiado lo suficiente, que sea tan desconocido. En esta fecha, que probablemente todos ustedes saben, o la mayoría sabe, el 8 de diciembre se celebra la Inmaculada Concepción, ¿no? Entonces, en plena misa de la Inmaculada, celebrando a la Inmaculada en Santiago de Chile, en el templo de los jesuitas de la Compañía de Jesús, comienza un incendio. Esto es absolutamente accidental, no hay grandes conspiraciones aquí, torpeza humana, ¿sí? Se desata un incendio, pero es tal el hacinamiento dentro de la iglesia, situaciones que suceden con las puertas, etcétera, son varias razones. Todas las personas presentes en esta misa, prácticamente todas, quedan atrapadas dentro del templo y el incendio es de tal brutalidad, de tal violencia que la gran mayoría de esas personas muere quemada viva en martirio, y estamos hablando de más de 2000 fallecidos. ¿Sí? Es una tragedia de verdad muy cinematográfica. Aquí es donde cabe eso de la realidad supera la ficción, tal cual. ¿Sí? Yo solo que lo que yo investigué sobre esto era suficiente para escribir una gran novela, de verdad. Esta es la parte en la que uno dice, ¿qué es de ficción, Fran? Poco. Porque la realidad ya era suficientemente impactante. En sí misma es impactante. Totalmente, ya era tremendamente impactante. Y lo importante aquí, más allá de lo terrible de la tragedia, el gran número de víctimas, en el incendio de la compañía murió más gente que en el Titanic, ¿no? O sea, así de importante. Fue portada del New York Times en su momento, ¿verdad? Esto fue muy, muy importante. Más allá de lo terrible de la tragedia y lo impactante que fue, lo que
lo que a mí me despierta esas ganas, esa urgencia de contar esta historia es, uno, muy, muy importante, casi nadie sabe sobre esto. No se ha contado. Es realmente impresionante. Me maravilla cómo eso. se puede ocultar algo tan grande a plena luz. Sí. ¿No? Que siempre lo digo, no es que no se sepa, no es que no exista ningún libro de historia, ¿no? Sino que simplemente se ha minimizado casi a una anécdota histórica. Entonces, en las enciclopedias o en los libros de historia o los historiadores lo cuentan como un párrafo por aquí o por allá. Prácticamente no hay investigación contemporánea respecto al incendio, muy, muy poco. Entonces, eso no es obligatorio de contar en la escuela, por ejemplo, en Historia de Chile. Entonces, han pasado generaciones de chilenos sin saber que esto ocurrió, ¿no? Esa es una forma, insisto, de ocultar algo tan grande a plena luz. Yo no lo sabía. Hace un par de años no tenía la menor idea que esto había ocurrido en mi propia ciudad. Yo soy santiaguina, nacida y criada. Jamás había escuchado sobre esto. Y eso que soy una gran lectora, me interesa la historia. Me sorprendió muchísimo. Pero lo que realmente me sorprendió no era solo que yo no sabía sobre esto, sino la forma en la que supuestamente está contada de acuerdo al relato oficial, ¿no? ¿Cuál es la versión oficial de los hechos? La versión oficial de los hechos es que estas 2.000 personas, la gran mayoría mujeres, murieron por su propia culpa. Murieron por sus vestidos. Así, eso es una cosa tan impactante. Eso es la primera vez que yo escuché sobre esto, de que alguien me dijo, sí, verdad, esa iglesia que se quemó en el centro de Santiago, sí, muchas mujeres murieron, sí, bueno, pero es que los sus vestidos, crinolinas y sus no sé cuántos. pero es que los vestidos eran muy grandes, muy pesados, entonces no podían correr, no podían salir por las puertas, no las pudieron rescatar, entonces básicamente se murieron por su vanidad, ¿no? Dios de mi vida. Yo con los pies muy puestos en el 2025, yo escucho que 2.000 mujeres se murieron por los vestidos e inmediatamente te digo, aquí hay algo que no. No tengo la menor idea, soy una ignorante supina sobre esto y aún así me hace ruido lo que me acabas de decir. Claro. ¿No? Me salta a todas luces que algo no está bien. Yo soy declaradamente feminista, por lo tanto huelo la misoginia a kilómetros. Pero más allá de eso, es bien incomprensible, es bien insólito culpar a la víctima. Cada vez que un relato culpa a la víctima, se está protegiendo al victimario. Y yo me tuve que hacer esa pregunta. Si el incendio de la compañía fue un accidente, ¿a quién se está protegiendo? Exacto. Entonces, ¿qué hay eso atrás ahí? Es lo que guía toda mi investigación. Y lo muy triste de esto es que al poco andar de mi investigación, porque no me demoré mucho, al poco andar comprendí que claramente estas mujeres no habían muerto por los vestidos, que esto claramente era algo muchísimo más complejo. No hay respuestas simples para procesos complejos, muy importante. Aquí sucedieron varios factores, ¿no? Por supuesto, y pero los vestidos claramente no eran ni lo más importante ni lo único, obviamente. Y querida Fran, a mí esto era como una constante mientras leía, ¿no? Como en dónde se entrelazan ficción y realidad. Cuando perdemos ese lazo que nos hace regresar a lo mejor a buscar en internet qué pasó con el accidente, cómo fue, existió esta familia, qué pasó con el buzón, si hacían las peticiones que se salieron absolutamente de control. No, bueno, mi trabajo es confundirte. Eso, qué bonito eso. Eso se va a quedar para la memoria de las charlas con café. Mi trabajo es confundir. Eso nunca nos lo habían dicho en la historia. Voy a refrasear para que no se malentienda, A ver, no, más bien mi trabajo es convencerte de que todos aquellos elementos de ficción son reales. Eso, ¿no? exacto. Entonces, justamente mi trabajo tiene muchísimo de investigación real, muy rigurosa, para que todos aquellos componentes de ficción les parezcan a ustedes tan reales que ni los duden, ¿no? Esto también yo siempre lo explico que es un poco técnico, pero yo sé que a algunos de ustedes les interesa. En el género de la ficción histórica, piensen en la ficción histórica como un gran paraguas, ¿sí? Donde conviven varios subgéneros dependiendo de cómo el autor utiliza los hechos reales, ¿sí? Entonces, porque recuerden que esto es ficción, ¿no? Yo soy novelista, por lo tanto, yo no soy historiadora, por lo tanto, no tengo ninguna obligación de utilizar los hechos reales al pie de la letra.
puedo inventar lo que a mí el se me padre ocurra, Ugarte ¿no? puede ser lo que sea. El padre Ugarte es lo más real de toda la novela, por cierto, por si no lo sabían. Sí, no les digo, la realidad Qué supera la cosa, ficción. qué ¿sí? cosa. Bueno, entonces, yo como novelista, yo tengo la libertad, ¿no?, de utilizar la ficción, ¿cierto?, como yo quiera. Entonces, dependiendo de cómo el autor utiliza los hechos reales, nos vamos moviendo dentro del espectro. Entonces, por supuesto que si yo utilizo los hechos reales de forma muy libre, muy laxa, ahí está, por ejemplo, el steampunk o la fantasía de época. Muy probablemente conocen a Julia Quinn, Bridgerton, ¿cierto? Claro. Eso es fantasía de época, ¿no? Sí. Claramente Julia Quinn utiliza la historia real de forma muy libre, ¿no? Pero bueno, entonces esa es una parte del espectro. En la otra esquina del espectro de la ficción histórica hay un subgénero que se llama ficción documental. Y la ficción documental es, dentro de la ficción histórica, es lo más riguroso de todo, con dos claves fundamentales. Uno, que el autor está amarrado de manos al hecho real, es decir, yo no puedo hacer grandes cambios a lo que de verdad ocurrió. Tengo que respetar los hechos reales tal como ocurrieron. Y segundo, muy importante, es que todos los elementos ficticios que yo añada durante la narración o en la novela están supeditados a lo real. Es decir, yo no puedo inventar nada que no haya podido ocurrir en 1863 en el contexto específico de la novela. Entonces, o sea, llenas los huecos, Fran. Yo lleno muchísimas grietas con ficción especulativa, por ejemplo, de cosas de las que no tenemos evidencia, pero yo no puedo llenar con lo primero que con lo que tengo en el bolsillo, ¿sí? Para hacer ficción documental, no solo tengo que investigar sobre el hecho mismo, no solo pasé mucho tiempo investigando sobre el incendio, sino además tuve que investigar absolutamente todo lo que estaba ocurriendo en Chile en la época, político, claro, social, económicamente, claro. qué estaba ocurriendo en el mundo político, social, económicamente, porque cada descripción de vestido, cada plato de comida, cada diálogo tiene que ser verosímil de acuerdo a lo que de verdad ocurría en 1863. Entonces, se imaginarán que dentro de la ficción histórica, la ficción documental es la más difícil de todas porque requiere muchísimo tiempo, requiere muchísima inversión, requiere que el autor maneje muchísima información cruzada, ¿no? La cantidad de información que yo tengo sobre esto realmente es como para hacer una charla TED. Porque es demasiado para poder escribir esta novela. Oye, entonces, la longitud de la novela misma nos lo dice, ¿no? Páginas, sí, imagínate, sí. Es una cosa brutal. Porque para poder contarte y que entendieras realmente la importancia, insisto, política, social que tuvo esta tragedia, tengo que contextualizarte muy bien. Entonces, me encantaría decirte que a mí se me ocurrió, que nació de mi creatividad, que la misión diplomática estadounidense en Santiago fueron los grandes héroes del rescate. Me encantaría decirte que no, eso fue mi creatividad para ponerle color a la cosa. No, es absolutamente real. La misión de Lincoln, todos estos gringos que iban con mentalidad de guerra, porque estaban en plena guerra de secesión en su propio país, estos gringos que estaban en Santiago, un Santiago que no tenía bomberos, que no existía el cuerpo de bomberos, son estos gringos con mentalidad de guerra, fueron los únicos que supieron qué hacer, los que se movieron más rápido, los que tomaron decisiones, ¿no? Mientras todos los chilenos miraban cómo sucedía este incendio sin poder hacer nada, los gringos dijeron, nosotros sabemos qué hacer, y se movieron y pudieron rescatar a las pocas mujeres que se pudo rescatar. Me encantaría decirles que eso yo lo inventé. Es real, hay suficiente documentación al respecto. O, por ejemplo, lo que me acabas de decir, ¿no? Ugarte, ¿no? Es un tipo absolutamente despreciable, de los peores villanos con los que te vas a encontrar, y me encantaría decirles que eso es fruto de mi gran creatividad e imaginación. Pero no. Qué cosa más fuerte. También hay suficiente sobre Ugarte y sobre su gran cariño por las penitencias y por los castigos. Por su gran cariño. Él se hizo por famoso. Su inclinación hacia el castigo. Se hizo famoso en la prensa de la época justamente por el buzón de la Virgen.
porque era algo tremendamente controversial para la época. Incluso personas conservadoras encontraban que esto de escribir los pecados y que después se leyeran a viva voz y que las penitencias se diesen a viva voz. ¡Qué cosa! Incluso había personas muy conservadoras diciendo, esto está ahí muy en la frontera del sacramento, de la confesión, ¿no? Entonces fue tremendamente polémico. La prensa odiaba a Ugarte. Realmente encontraba que era un tipejo de aquellos, y post incendio, en las crónicas que uno puede leer del 9 de diciembre en adelante, lo tratan de rata, de asesino, sin ningún tapujo, porque además había suficientes testigos. Insisto en esto, perdón, paréntesis, yo soy periodista, no sé si sabían, sí, soy periodista. Como periodista, la gran mayoría de las horas de investigación yo la pasé leyendo los periódicos de 1863. Ahí estaba toda la información que yo necesitaba. Claro. En 1863 es uno de los momentos de mayor libertad de prensa en Chile. Entonces había muchísimos periódicos circulantes. Todo el mundo hizo crónicas posterior al incendio. Todo el mundo contó el incendio desde su perspectiva. Entonces yo tenía una riqueza de información impresionante. Y ahí es donde empiezo a encontrar cómo tratan a Ugarte. Digo, o sea, todo el mundo sabía que este tipo era un horror. Sí, todos pero nadie lo impedía. Pero nadie hizo nada. Exactamente. Nadie impidió jamás todas las brutalidades que hacía Ugarte. ¿Por qué? Porque era contra mujeres. ¿Y a quién le importan las mujeres? A nadie. A nadie. Y también el uso de la fe, ¿no? Por Porque supuesto. ahí es esa manipulación, ¿no? Y es lo que tú dijiste, querida Fran, de la culpa, pero es cómo manipulo, cómo contengo, cómo amenazo. Y lo ¿a quién llevas necesito manipular? A las mujeres, porque a los hombres no necesito manipular. Y lo llevas también en el contexto de la novela hacia el seno íntimo de una familia, con sus propios debates y con esa radicalidad de una madre, y también de los usos y costumbres de la época llevados como hasta el ultimísimo extremo, ¿no? Exacto. Que ahí también algo que quería justamente mostrarles en la dinámica de los Aguirre Vanderbilt es que en la época Chile era, que no sé cómo se estaba viviendo en México en la época, pero al menos en Chile era un país católico por la Constitución, ¿no? Declaradamente en la Constitución era un país católico. Y no solo era un país católico, sino que era un país tremendamente conservador, donde por supuesto las personas más conservadoras eran las del poder político, las del poder, ¿cierto? Obviamente. Pero en 1863 ya se estaba inclinando un poco la aguja, estaba ya... Sí, las fuerzas conservadoras, pero ya nos íbamos inclinando a... ¿Por qué? Porque la fuerza económica ya no era tan conservadora. Chile vivió, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XIX, muchísima migración gringa, estadounidense y europea. Llegó muchísima gente con título universitario, con poder, que con tenían capital, otras ideas. Y esas personas que venían a aportar al progreso de la ciudad y del país, generalmente eran protestantes. Y eso causó una contradicción vital en Chile, que es: yo necesito el dinero de esa familia alemana, pero resulta que la familia alemana es luterana. Y yo escucho a mi párroco decir todos los domingos que todos los luteranos son hijos del diablo. Entonces ya no me calza, porque resulta que el Estado de Chile contrató a un prusiano para que nos hiciera, no tengo idea, es un ingeniero que nos va a hacer los puentes que necesitamos, porque en Chile no hay ingenieros todavía. El Estado lo está contratando, pero es presbiteriano. Yo necesito que él esté feliz en Chile porque lo estoy contratando para hacer los puentes. Pero resulta que del arzobispado para abajo, al mismo tiempo nos quieren convencer de que cualquier persona protestante es alguien a quien no puedo saludar, no puedo darle la mano, no puedo compartir comida en la misma mesa, porque son hijos del diablo. Esa contradicción vital se hizo muy, muy patente, esa tensión, ¿no?, entre algo que empezó a ser absurdo en las calles, ¿no?, de Santiago y de Chile. Fue justamente lo que impulsó muchos cambios después, ¿sí? Y eso se vivió muchísimo con estos grandes héroes, ¿no?, con los gringos, los héroes del incendio, que por supuesto que toda la misión de Lincoln, por supuesto que todos eran protestantes,
metodistas, adventistas, obviamente no había ni un solo católico. Y sale un gran político muy importante de la época, Benjamín Vicuña Maquena, escribe en uno de los diarios más importantes de Chile una oda básicamente a los gringos, a nuestros hermanos del norte, ¿no? Y él mismo se da cuenta de esta contradicción vital de nosotros tratamos a los protestantes de hijos del diablo todo el tiempo y hoy día tenemos que agradecerles la vida de muchas de nuestras mujeres. Ahí es cuando empieza a cambiar todo. Entonces por eso digo que el buzón de las impuras son 600 páginas, perdón desde ya para quien la sufrió, pero son 600 páginas porque no solo te cuento la tragedia, sino que te doy todo el los contextos, claro, todo el político social para que se entienda por qué, por ejemplo, la primera ley de libertad de culto ocurre menos de un año después del incendio de la compañía. Eso no es casualidad. Algo se desató ahí. Algo se desató ahí, exacto. Claro. ¿No? Ay, todo querida tiene que ver Fran, con todo. qué historia tan fascinante. A ver, Pau, gracias por estar en Charlas Ay, de con nada. Café, por esta entrega preciosa, dura, cruda, pertinente pero lo del es. buzón de las impuras. Muchas gracias. Está ya en todos los ambos del país, publicado por Estefano de Urano. Francisca Solar, bienvenida siempre a Charlas con Muchas Café. gracias. Un Gracias, aplauso, gracias, por Guadalajara. favor. Gracias. Que se sienta, que se Gracias. viva, que estamos ya terminando este día primero de Charlas con Café en la FIL Guadalajara. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias a todos.